Pueden sentarse, amados. Yo recuerdo en un momento de mi vida, eso era entre los 17 y los 21 años, que la mayoría de mis conversaciones se centraban en la buena vida. Eran esos tiempos que uno, ¿verdad?, hablaba con las amistades de la escuela o hablaba con las amistades de la comunidad y esas conversaciones se centraban en las cosas que uno deseaba tener y el cómo nosotros entonces las íbamos a obtener. Estaba ese plan constantemente en las conversaciones. Y en esas conversaciones yo recuerdo que siempre había un deseo de alcanzar los mayores logros académicos. No mirábamos simplemente en estudiar quizás un bachillerato, sino pensamos en hacer el bachillerato, la maestría, vamos a hacer un doctorado, vamos a estudiar leyes. Y también estaba ese deseo de conocer otras personas que tuvieran influencia y tuvieran un estatus social. Y la realidad es que cuando yo me movía en esos tiempos, en esa dirección, el fin era simplemente en alcanzar una mejor vida y una vida más prestigiosa. Yo en ese tiempo miraba hacia el futuro y yo lo que deseaba era tener la mejor casa, yo deseaba tener los mejores autos, los mejores carros, los mejores títulos y con el fin de proyectar al mundo cuán exitoso podía ser yo o cuán exitoso yo me quería ver en ese futuro. Y claro, hay que aclarar esto. Hoy sabemos que esas motivaciones no eran las correctas. No estoy diciendo que esa es la manera en que nosotros debemos abordar el futuro. Pero la realidad es que hay un deseo en nosotros de vivir bien. Hay un deseo en nosotros de vivir saludable y de proyectar a otros los logros que hemos alcanzado. Y no está mal en nosotros querer aspirar a una mejor vida. Eso no está mal. Todos queremos progresar y tener una mejor vida. El problema está en nuestras motivaciones cuando aspiramos a esas cosas. Y en los medios que utilizamos o queremos utilizar para alcanzar esta vida que queremos, esta mejor vida que queremos proyectar. Y no nos podemos olvidar cuando pensamos en estas cosas o cuando estamos mirando hacia el futuro que vivimos en un mundo caído. Un mundo que provee sus propios términos, sus propias motivaciones, su propia sabiduría. Y se nos hace fácil perseguir esa sabiduría porque esa sabiduría es una sabiduría que es egoísta. Es una sabiduría que busca solamente el cómo me puedo beneficiar únicamente yo. Una sabiduría que solo busca nuestro propio entendimiento como la fuente de todo el conocimiento que queremos adquirir o queremos comunicar a otros. Una sabiduría que persigue la autoexaltación, una sabiduría que persigue el poder, una sabiduría que promete un éxito, pero un éxito que sabemos que es temporal. La sabiduría de este mundo busca de primera instancia independizarnos de Dios. La sabiduría de este mundo lo que busca es hacernos autosuficientes. Y esa sabiduría, la cual no proviene de Dios, lo que busca y en donde descansa es precisamente en nuestros esfuerzos, en nuestro intelecto, en nuestra propia experiencia. Pero hermano, el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:19 nos recuerda algo muy importante a la hora de nosotros ver esa sabiduría como algo en el cual debemos perseguir. Y el apóstol Pablo nos dice que nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio al fin de llegar a ser sabio. Porque mire qué interesante, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. También nos afirma que el hombre en este mundo, cuando vamos a Romanos en el primer capítulo, versículo 22, nos afirma que el hombre de este mundo, profesando ser sabio, se volvió necio, cambiando la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Sin embargo, mis amados, la verdadera sabiduría no proviene de nosotros ni de aquello que nos rodea. La verdadera sabiduría tiene su origen y fundamento en Dios mismo y solo en Él.
Proverbios 1:7 en la predicación del domingo pasado nos recordaba y nos afirmaba que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que mis hermanos, no hay otro lugar, no hay otra fuente, no hay, mis hermanos, otra manera de alcanzar la verdadera sabiduría si no es acercándonos a la fuente inagotable que es y siempre será nuestro Dios. Aquel que nos entregó todas las cosas mediante su Hijo, Cristo Jesús. Él es, mis hermanos, Él es nuestra sabiduría. Ahora bien, ¿cómo luce aquel que vive de manera sabia en el temor del Señor? Primeramente, cuando el autor de los Proverbios habla del temor a Dios, y esto es algo que tenemos que tener presente, no se está refiriendo a vivir en pánico. El temor que está hablando el autor de los Proverbios no es vivir en pánico, en vivir con un miedo o vivir con nuestras cabezas mirando hacia abajo en vergüenza, sino ese temor que él habla de una vida que se acerca al Señor en reverencia y adoración, reconociendo su soberanía sobre toda la creación, incluyendo nuestras vidas. Ese es el temor que habla el autor de los Proverbios. Un temor que se acerca en confianza al Señor. Un temor que nos mueve en confianza a Él, en reverencia y en adoración, en respuesta a lo que nosotros hemos conocido de Él y seguimos conociendo de Él. Cuando nuestros corazones se acercan al Señor en humildad, mis hermanos, reconociendo a quién nos estamos acercando y por qué lo estamos haciendo, es entonces, iglesia, el comienzo de una transformación que solo puede producir el Evangelio de Jesucristo por medio de su palabra y es sostenida por su Espíritu en nosotros. Ahí es que comenzamos a vivir según la sabiduría del Señor y no la nuestra. No obstante, mis amados, el autor de los Proverbios en este capítulo nos puede ayudar a conocer cómo luce la vida de aquellos que viven según la sabiduría del Señor. Y primeramente, aquel que vive según la sabiduría del Señor vive en plena confianza en Él. Y quizás nos podemos preguntar o podemos pasar desapercibido o muy rápido la palabra confianza, pero ¿cómo se ve entonces esa confianza? Esa confianza no se ve cuando no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, se ve cuando no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Ese es en el momento donde nuestra confianza se ve presente, cuando echamos nuestro propio entendimiento a un lado y perseguimos el del Señor. La confianza se ve cuando abrazamos la verdad del Señor y reconocemos su carácter y señorío en nosotros. Ahí nosotros estamos moviéndonos en confianza hacia nuestro Señor. Y el versículo 5 nos los aclara de una mejor manera cuando dice: confía en el Señor con parte de tu corazón. No, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Mis hermanos, para nosotros es muy fácil confiar en nosotros mismos. Para nosotros es muy fácil buscar nuestras propias alternativas. Para nosotros es muy fácil apoyarnos en nuestros propios entendimientos porque en Él nosotros podemos traer nuestra justificación, lo que nosotros queremos obtener, los resultados que nosotros queremos obtener de las circunstancias que nos rodean. Pero aquel que confía en el Señor corre todos los días, no hacia su propio entendimiento. Aquel que confía en el Señor corre precisamente hacia la palabra del Señor y descansa en la verdad del Evangelio. Una confianza que en los momentos más difíciles en los que podemos pasar, una confianza que en los momentos más oscuros que podemos pasar en nuestras vidas nos mueve a ser no como nosotros queremos ser, nos mueve a ser como Cristo es. Que en su momento más difícil, allá en el Getsemaní, nos enseñó a confiar en la voluntad de su Padre, aunque el futuro para Él lucía doloroso. Igual como a veces nuestro futuro muchas veces
va a lucir doloroso, va a lucir muy difícil. Pero aquel que persigue y ha hallado la sabiduría, sabe que debe poner su confianza en el Señor, acercarse a su palabra y escuchar la voz del Espíritu Santo obrando en nosotros, guiándonos para vivir para su gloria. También vemos que aquel que vive según la sabiduría del Señor vive honrando al Señor en todas las cosas. Y somos muy fácil en decir que honramos al Señor, pero cuando miramos nuestros días nos damos cuenta que hay algunas cosas, hay algunos detalles, hay unas esquinas de nuestra casa, de nuestro trabajo, en los cuales nosotros no estamos honrando al Señor. Sin embargo, aquel que vive según la sabiduría del Señor, vive buscando y persiguiendo esa honra a Dios en todo lo que hace. Mientras el mundo ve las posesiones y las riquezas como algo que da identidad o estatus, aquel que vive en la sabiduría del Señor sabe que las posesiones y las riquezas solo son un medio para honrar a Dios. No hay nada no hay nada de malo en tener riquezas y posesiones, no me malentiendan. Van a haber personas que van a tener mucho dinero, mucha riqueza y son personas de Dios. Ahora bien, el asunto está en cómo nosotros administramos las riquezas, porque de la manera en que nosotros administramos las riquezas y las posesiones que tenemos, refleja cuál es la sabiduría que está guiando nuestros corazones. Somos fáciles en apropiarnos de lo que no nos pertenece. Todo lo que tenemos nos los ha dado el Señor, mis amados. Y nos los ha dado con el fin de que lo glorifiquemos con nuestros bienes y nuestras posesiones. Tenemos el ejemplo de Cristo que nos enseñó de la misma manera cómo luce la generosidad, cómo debemos desprendernos de lo que hemos recibido cuando en su obra redentora no se entregó a medias. No dijo, voy a dar hasta aquí porque esto es lo que a mí me conviene, sino que se entregó por completo por nosotros, porque era lo necesario para que fuera propicio delante de su Padre. Por otro lado, aquel que vive según la sabiduría del Señor abraza también la corrección del Señor. Y mis hermanos, aquí, en medio de nosotros, estoy seguro que no debe haber nadie que pida en su naturaleza humana ser disciplinado. Aquí hasta ahora no ha llegado nadie que yo sepa, y los pastores me corrían, que llegue un domingo, pastor, llegué y quiero ser disciplinado. ¿Cuál es la fila que tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuándo me reúno contigo? Y mucho menos ser reprendidos por el Señor. No nos nace eso. Pudiéramos decir que buscaríamos la manera de evitar la disciplina. Pudiéramos decir que en nuestras circunstancias, en nuestras luchas, pudiéramos evitar o buscar evitar la corrección del Señor. Pero el autor de este proverbio nos hace un llamado precisamente que aquel que persigue la sabiduría es aquel que no rechaza la disciplina del Señor. Más bien es aquel que la reconoce y reconoce que esa disciplina es fuente del amor de nuestro Dios a través de ella. Algo que cuando lo vemos con nuestros ojos carnales, nuestra naturaleza humana, lo vemos que está en contra de nosotros mismos, de lo que nosotros queremos, pero en ella hay un camino a la verdadera sabiduría. Tim Keller decía que la sabiduría es fruto de la disciplina y del sufrimiento, y a través de ella aprendemos a vivir conforme a Dios. Y es algo que nosotros lo podemos leer, podemos decir amén, pero cuando nos toca a nosotros perseguir la sabiduría a través de la disciplina y el sufrimiento, vamos a necesitar precisamente del poder de Dios por medio de su evangelio, por medio de su palabra, obrando en nosotros para nosotros poder ser anclados en Él. Ahora bien, mis hermanos, ya vimos cómo luce aquel que persigue la sabiduría del Señor. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera vemos el valor de esa sabiduría en la vida de aquel que la ha hallado? Primeramente, aquel que ha hallado la sabiduría, la verdadera sabiduría,
siguiendo el pasaje en el versículo 13, es un bienaventurado, es bienaventurado. Aquel que haya la verdadera sabiduría ha encontrado lo más valioso de la vida, mis hermanos. Y yo les puedo decir que no hay riqueza, no hay posesiones que adquieran un valor más grande que haber hallado la verdadera sabiduría, que es la que proviene solamente del Señor. Y en un momento dado, precisamente el autor de los Proverbios, el rey Salomón, en un sueño, en un sueño que tuvo, el Señor tiene una conversación y le dice a él: pide lo que quieras que yo te dé. Así imagínese eso, usted se acostó a dormir, el Señor se revela en el sueño y le pregunta: pide lo que tú quieras, Zenaida. Yo imagino que Zenaida ahí dice: bueno, Señor, dame 5 minutos en lo que preparo la lista. No, es broma. Lo más seguro vas a hacer lo mismo que hizo Salomón. Así que imagínese usted en ese momento: pídeme lo que quieras. Y no estamos hablando que cualquier persona lo está diciendo, lo está diciendo el mismo Señor. Así que de seguro en este momento yo estoy seguro que a Salomón le vino muchas cosas a la mente. A mí cuando lo leí también me vino muchas cosas de primera instancia a mi mente. Pero cuando vemos el pasaje en Primera de Reyes, vemos que Salomón conocía a Dios. Salomón conocía cómo Dios había obrado en la vida de su padre, cómo Dios había obrado en el pueblo de Dios. Y Salomón, en vez de pedir riquezas y posesiones, le pidió un corazón con entendimiento para juzgar al pueblo y discernimiento entre el bien y el mal. Esto nos muestra que Salomón sabía que nada en la vida, ni las riquezas, ni las posesiones, ni el mismo poder tenía más valor que hallar la verdadera sabiduría. Por eso, aquel que ha hallado la sabiduría es bienaventurado y en ella ha encontrado sobre todas las cosas la manera de confiar en el Señor, la manera de nosotros poder vivir honrando al Señor y aceptar su cuidado en la corrección y en la reprensión. Segundo, la verdadera sabiduría trae con ella una vida fructífera. La verdadera sabiduría obrando en nosotros trae una mejor vida. Y al principio hablábamos que muy probable todos nosotros en algún momento de nuestra vida estamos haciendo planes del futuro, de que nosotros queremos tener una mejor vida, queremos tener un mejor estatus, queremos tener quizás algunas posesiones específicas. Pero es la sabiduría lo que realmente debemos perseguir primeramente. Porque la verdadera sabiduría, mis hermanos, nos permite vivir no para nuestra gloria. La verdadera sabiduría nos permite vivir para la gloria de Dios. Y de esa manera podemos ver su cuidado en este mundo caído. Aquel que ha hallado la verdadera sabiduría puede experimentar la paz que solo puede dar el Señor. Aquel que ha hallado la verdadera sabiduría experimentará el gozo en sus días, aun cuando esos días sean difíciles, mis hermanos. Y pareciera que en ellos no hay contentamiento. Pero la verdadera sabiduría nos lleva directamente a Dios. Y allí cuando nos acercamos en devoción, cuando nos acercamos al Señor en adoración, en el temor que Él quiere que nosotros tengamos, entonces podemos descansar en aquel que es soberano, no sobre algunas cosas, mis hermanos, es soberano sobre toda la creación. Podemos descansar, iglesia, que con su sabiduría nuestro Dios fundó la tierra y que con su inteligencia estableció los cielos, como dice el pasaje. ¿Qué más necesitamos saber, mis hermanos? Que en medio de nuestra peor circunstancia, Dios está en control y que en Él lo tenemos todo. Y nada nos hará falta jamás. Ese conocimiento vale más que todos los tesoros de este mundo, mis hermanos. Aquel que ha hallado la verdadera sabiduría ha hallado un lugar seguro. Y ese lugar es en los brazos no de cualquier persona, es en los brazos de su Creador.
Y tercero, la verdadera sabiduría nos informa cómo debemos glorificar a Dios en nuestras relaciones. Aquel que ha hallado la verdadera sabiduría no busca su propio bien, sino el de los demás. Nuestra naturaleza, que es una pecaminosa, que muy bien lo sabemos, y aquí somos intencionales en ser recordados de nuestra naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza realmente nos impulsa a relacionarnos con otro, pero de una manera egoísta. Recordemos que la sabiduría de este mundo está centrada en el yo. Mira hacia mí solamente. Está centrada en nuestra autosuficiencia. Está centrada en nuestra autonomía. La sabiduría de este mundo lo que nos promueve a nosotros es de qué manera yo puedo vivir independiente del Señor. Busca esa independencia, la sabiduría de este mundo. Sin embargo, aquel que ha hallado la verdadera sabiduría sabe que hay una comunidad a la que nos debemos. Una comunidad a la que estamos llamados a servir. Una comunidad a la que estamos llamados a compartir el pan, cantar himnos como estamos haciendo en esta tarde, amonestarnos los unos a los otros y ser edificados con los dones que el mismo Señor nos ha dado a nosotros. Pero muchas veces, mis hermanos, preferimos de alguna manera muy sutil la sabiduría de este mundo antes que la del Señor. Preferimos vivir bajo nuestros propios términos. Se nos hace muy fácil vivir bajo nuestros propios términos. Nosotros queremos edificar nuestros propios reinos. Y mientras caminamos y supuestamente avanzamos, mis hermanos, lo que hacemos es que cada día nos alejamos del Señor sin darnos cuenta. No obstante, la verdadera sabiduría está centrada en Dios y revelada en Cristo. La verdadera sabiduría nos guía a temer a Dios. La verdadera sabiduría nos guía a obedecerle y glorificarle en todo lo que hacemos. La verdadera sabiduría nos guía no en una actitud arrogante, sino que nos guía en humildad, nos guía en discernimiento, para relacionarnos los unos con los otros con el fin de que Dios sea glorificado mediante Cristo y mientras nos relacionamos con nuestros hermanos. La verdadera sabiduría nos muestra a Cristo mismo, pues Él es la manifestación perfecta del poder y de la sabiduría de Dios. Pablo en 1 Corintios 1 nos afirma que para el mundo la cruz fue una locura, pero para los que creen, aquellos que han sido llamados, la cruz es poder y sabiduría de Dios. En Él no tan solo hemos hallado la salvación, en Él no hemos hallado solamente la sabiduría. Cristo es, mis hermanos, Cristo es nuestra sabiduría. Y el mismo apóstol Pablo más adelante en 1 Corintios, en los versículos 30 al 31 nos dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Es en Cristo, mis hermanos, que como creyentes podemos alcanzar todo el conocimiento y la sabiduría que nos conduce no directamente a lo que nosotros queremos, no directamente a nuestros anhelos, nos conduce directamente ante nuestro Dios. Colosenses 2, del 2 al 3 nos los puede afirmar de una mejor manera cuando nos dice: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos, no algunos, mis hermanos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y quién más puede afirmar esa verdad
que el mismo Jesús, cuando en Mateo 12:42, un pasaje que precisamente a mí me tocó exponer en la serie de Mateo, Él le hablaba a los líderes religiosos de Israel sobre una reina que fue a buscar la sabiduría del rey Salomón, porque no ha habido otro hombre más sabio en la tierra que el rey Salomón, el mismo que escribió los proverbios. Y el mismo Jesús les afirma que algo más grande que Salomón está aquí hablando de sí mismo. En definitiva, Cristo es, mis hermanos, Cristo es y siempre será nuestra sabiduría. Y el que ha hallado y el que le ha hallado a Él lo tiene todo, mis hermanos. El que le ha hallado tiene la mejor vida, aquella que nosotros anhelamos, aquella que nosotros buscamos, la hemos encontrado. Aquellos que hemos respondido al Evangelio en arrepentimiento y fe, hemos conocido al Señor por medio de su palabra, hemos hallado la mejor y la verdadera vida a la cual aspiramos. Y Él nos guiará en su sabiduría y en discernimiento y nos dará las riquezas, las posesiones que Él nos quiera dar para su gloria. Pero al final de cuentas, en Él lo tenemos todo. La pregunta que nos debemos hacer hoy entonces es: ¿cuál es, mis hermanos, la sabiduría que estamos persiguiendo en nuestro día a día? ¿Cuál es la sabiduría que estamos persiguiendo en nuestro día a día? ¿Es la sabiduría del mundo? ¿O es la sabiduría del Señor? Es la sabiduría que busca que está impulsada por lo que yo deseo, por mis deseos, por mis motivaciones, por mi yo, por mi pecado, por mi egoísmo. ¿O es aquella que descansa y confía en la obra del Señor, el cual es la verdadera sabiduría? Así que hoy es un buen día, mis hermanos, para reflexionar en esa pregunta. ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Y qué es lo que realmente estamos honrando? Porque ahí vamos a ver, como decía y dice el pastor Xavier, en cuanto a nuestra agenda y nuestras finanzas, deja un rastro y nos muestra dónde está nuestro corazón. De la misma manera, en donde está nuestra confianza y en lo que nosotros estamos persiguiendo honrar, también deja un rastro, un camino en donde nosotros estamos buscando la sabiduría. Hoy es un buen día para ser afirmado, mis hermanos, en que Cristo no solo nos enseña la sabiduría, y claro que sí, en su palabra lo podremos ver, pero hoy es un buen día para recordar que Él es la sabiduría de Dios en persona. Lo tenemos todo en Él. Cristo es nuestro mayor tesoro, mis hermanos. Quizás podemos pensar en muchas cosas, pero hoy yo vengo a recordarle que Cristo es nuestro mayor tesoro. En Él tenemos toda la sabiduría, en Él tenemos toda la justificación delante del Señor. En Él tenemos la santificación y tenemos nuestro mayor regalo, que es nuestra salvación, que es nuestra redención, es nuestro rescate. Entonces no hay por qué buscar otra fuente de sabiduría teniendo una fuente inagotable en Cristo. ¿Qué estamos entonces persiguiendo? ¿En dónde está nuestro corazón cuando buscamos y perseguimos la sabiduría? Mis hermanos, hoy es un buen día para ser recordado que Dios también nos ha dado a Cristo, pero también nos ha dado su Espíritu y su palabra, el cual nos guía en cada instante, en toda sabiduría y gracia. Y hoy en la oración congregacional estábamos leyendo el Salmo 19, que precisamente nos habla del ministerio de la palabra. Y el Salmo 19, versículo 130, nos afirma que la exposición a la palabra, cuando nos exponemos a la palabra, dice que imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Así que muchas veces nosotros podemos estar aquí diciendo: yo no soy muy inteligente, no tengo mucho, yo soy muy sencillo. Pues vayamos a la palabra, porque en ella
Vamos a ser guiados por su Espíritu para vivir en la sabiduría del Señor, que nos conduce a vivir para su gloria, que nos conduce a vivir sabiamente y en entendimiento. Y que más que su Espíritu, mis hermanos, que es quien ilumina nuestro entendimiento, quien nos ayuda a aplicar la palabra y quien forma a Cristo en nosotros. Mis hermanos, hoy hemos sido recordados que la verdadera sabiduría no se alcanza por nuestros propios esfuerzos. Es necesario que seamos alcanzados por la gracia del Señor y guiados a su gloriosa revelación en Cristo. Y yo creo que Efesios 1:17 nos da un buen recordatorio cuando Pablo en oración dice lo siguiente, dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y esa es mi oración a ustedes, mis hermanos. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé, iglesia, espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Así que concluyendo, mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir en su temor. No en pánico, no en miedo, sino en una vida reverente y en adoración, reconociendo quién es Dios y cómo Él ha obrado en su carácter. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir como sus discípulos. Pidámosle al Señor en esta tarde que nos ayude a discernir el bien del mal, dependiendo completamente de su Espíritu y de su palabra. Que el Señor nos ayude a perseguir una mejor vida que apunte a su gloria y no a la nuestra. Que el Señor nos ayude a abandonar nuestra autosuficiencia y nuestra tendencia de ser egoístas, de mirar hacia nosotros solamente. Y nos ayude a vivir, mis hermanos, con un corazón humilde, enseñable y centrado en la obra y persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a abrazar su sabiduría y no la del mundo. Y cierro con una frase del pastor Miguel Nuño en un podcast que él tiene de Renueva tu mente, y parafraseando lo que él menciona, él dice que la sabiduría de Dios se revela en la creación, pero alcanza su plena expresión en la cruz y el Evangelio. Yo creo que ese es nuestro recordatorio hoy. Claro que vemos la sabiduría de Dios en la creación y en todas las cosas, pero el esplendor de su sabiduría, hoy es un buen día para ser recordado que lo vemos en la cruz y en su glorioso Evangelio. Oramos, mis amados.